Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy 5 de mayo, vivoreando la noticia. Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. Pues después de todo lo que está aconteciendo en este país, realmente se pone muy compleja la situación. Por un lado, la violencia que crece terriblemente. Por otro lado, los problemas de carácter económico. Por otro lado, pues la pandemia, ¿verdad? Y en fin, otros muchos problemas que nos aquejan, como la falta de vivienda, los problemas de salud con motivo de otras enfermedades. Pero bueno, esto es realmente un crucigrama, ¿verdad? Que no se encuentra la respuesta. ¿Qué debemos de hacer? México, como todos los países que son miembros de la ONU, de la OMS, la Organización Mundial de Salud, debe de cumplir con las directrices y respetar los derechos humanos. Tenemos acceso a la salud. Este derecho se encuentra reconocido y contemplado en el artículo 4 constitucional. Tenemos derecho a la máxima salud, así dice la OMS. Todo individuo tiene derecho a gozar de una máxima salud. Los gobiernos tienen la obligación de acercarle este derecho, que sea asequible, que sea accesible este derecho a la salud. Pero, ¿en qué consiste el derecho a la salud? En tener un bienestar en general. Ahora lo estamos viendo de manera muy clara con todo el problema del coronavirus, que debemos de tener acceso a unas instituciones, unas instalaciones sanitarias suficientes y que nos den atención médica. Pero esta atención médica también implica otra serie de circunstancias. Por ejemplo, programas previos a fin de evitar que todos los individuos tengan una mejor salud. Hemos visto que con el coronavirus uno de los grandes problemas son los individuos de alto riesgo, que son los que tienen problemas renales, los de hipertensión, los de diabetes, entre otros. La obesidad, el sobrepeso, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe principalmente? Pues a los graves problemas de nutrición. Tenemos países como Estados Unidos que tiene graves problemas de nutrición, de obesidad, que tiene muchísimas muertes. Y esto es una falta de planeación en los países. México tiene el primer lugar en obesidad infantil y en obesidad de adultos el segundo lugar a nivel mundial. O sea, es verdaderamente grave después de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es un problema que debemos de tomar atención, porque nada más con el problema del coronavirus solamente se limitan a la sana distancia y al no salgas de tu casa. Pero ¿qué va a pasar cuando se relajen las medidas de confinamiento? Va a haber graves problemas de morbilidad y de contagio y de gente de factores de riesgo. Sin embargo, no están haciendo programas a efecto de disminuir a esa población. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que quitarle kilitos, ¿verdad? Hay que bajarle de peso, hay que cuidar la alimentación, ¿verdad? Para los diabéticos, los prediabéticos, ¿verdad? Bajarle a las azúcares, a las grasas, consumir más verduras, el ejercicio. Esto es lo que tiene que también enfocarse el gobierno para buscar esos grupos, disminuir esos grupos de alto riesgo, porque inclusive los adultos mayores van a tener mejores posibilidades de enfrentar una enfermedad no estando dentro de esos grupos. Y es muy sencillo pues ver lo de la nutrición, porque además la diabetes, la obesidad son causas terribles, la hipertensión, de muerte en México. Los ataques cerebrovasculares, cardiovasculares,
pues también son problemas de una mala alimentación. El alimentarse con grasas, comer demasiada sal, demasiada azúcar, ¿verdad? Fomentar el ejercicio, cosa que no está haciendo el gobierno. Y no tarda en levantar las medidas de confinamiento. Ya dijo nuestro presidente que el 1 de junio se reinician las clases. ¿Y qué medidas se van a tomar para el 1 de junio en que se reinicien las clases? ¿Qué medidas? ¿Así ya se reinician? ¿Ya se reinician las actividades y ya? ¿O qué? Llévate tu mascarilla, cosa que ya han dicho muchos científicos que no es suficiente, como el mismo doctor López-Gatell. Inclusive el mismo presidente dijo que él no se la ponía porque pues, su doctor, que es el doctor López-Gatell, no se lo ha recomendado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber más muertes, mucho más muertes, debemos estar conscientes de ello. Ahora, son medidas que tenemos que afrontar porque la pandemia no va a terminar, ya lo hemos platicado. No existe todavía la cura, todavía no se descubre la vacuna que pueda hacer frente a esta enfermedad. Hay virus que tienen más de 40, 50 años y todavía están latentes porque no se ha encontrado la vacuna, como el del VIH, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Pues tenemos que, por lo pronto, enfrentarlos de manera inteligente. Pues disminuyendo el peso y llevando a cabo medidas también como la sana distancia y lavarse las manos y desinfectarse continuamente. También bajarle a la alimentación para no ser parte de sus grupos vulnerables. Eso es muy importante. Y empezar a establecer medidas de precaución, porque también tenemos acceso a la educación, ¿verdad? El día de hoy, terriblemente, ya Estados Unidos señaló que bueno, que están conscientes que van a cambiar economía por vidas humanas. Ya lo dijo fríamente, ¿verdad? Aquí en México pareciera que ya con pasando este 30 de junio, ya no va a haber ninguna repercusión. Y eso pues realmente es mentira. Al contrario, debemos de empezar a tomar conciencia y debemos de empezar a llevar a cabo actos a fin de disminuir toda esta situación, todos estos riesgos. Bueno, están aquí comentando que están de acuerdo contigo en cuanto a lo que estás comentando. Y pregunta Enrique Hernández que la UNAM ya dijeron que el calendario escolar será hasta septiembre con clases presenciales. Bueno, eso es muy importante. Sin embargo, tengo información por parte de la SEP y por parte del presidente que reinician clases el 1 de junio en distintas zonas, ¿verdad? Sin embargo, pues ya van a retomar clases. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Bueno, nos están viendo Gisela Morales, Adriana Enríquez, Alex Ferna, Patricia Mirarrío, Elvira Rosete, que envía saludos, Saludos, prima. Cris Zapote, Moisés Miranda, Muy. y bueno, más personas que nos están viendo. Otra de las cosas que es muy importante analizar. Las gentes del Estado, ellos cuentan con un salario. La gente que trabaja en el gobierno. Pero hay trabajadores, como por ejemplo los artistas a cielo abierto, ahorita que nos está viendo muy, pues que no cuentan con un salario. O sea, así como dice, según el presidente, que le echa la culpa al neoliberalismo de lo que está pasando en la pandemia, pues entonces pisar parejo, porque ellos están recibiendo un salario sin estar yendo a trabajar. En cambio, muchas personas de todo el país no lo están percibiendo. Pues hay que pisar parejo, ¿no? ¿Verdad? Otra de las cosas que también es importante destacar, pues que distintos grupos se están
aparentemente reuniendo para hacer reclamos en materia de cultura. Siempre toco mucho lo de la materia de cultura porque es un espacio que desgraciadamente se encuentra con mucha corrupción. Con mucha corrupción. Todo el mundo lo sabe. Con mucha discriminación. Y pues hay todavía directores que le siguen dando a sus grupos pues becas especiales, ¿verdad? Otra de las cosas también que uno de los graves problemas es echarle la culpa a los sexenios pasados, al neoliberalismo de lo que está pasando. Yo creo que lo que es más importante es poner atención de cómo combatir esta pandemia. La OMS ha sugerido el uso de estudios a todas las personas. De esa manera podemos segregar los lugares en donde se encuentran verdaderamente contaminándose y poderlos inclusive llevar a cabo una sanitización adecuada. Pero si no hacemos estudios y lo hacemos con una visión, este sistema que le llaman centinela, pues es completamente erróneo. Recordemos que el procedimiento científico tiene como base un resultado que no da lugar a dudas. Sin embargo, este centinela pues sí da lugar a dudas. A veces son 8, a veces son 10, a veces son 7. Y no se tiene clara quién verdaderamente porta el virus. Si se hiciera un censo en la que se pudiera realizar estudios a cada una de las personas, pudiéramos claramente establecer, inclusive en los asintomáticos, ¿verdad?, quienes pudieran quedarse en su domicilio y quienes poder salir a trabajar porque no cuentan con la enfermedad, o quienes inclusive ya salieron de la enfermedad y pueden enfrentarse y empezar a generar, a producir. Pero si no hacemos estudios, ¿verdad?, porque el dinero se destina a otras cosas, pues vamos a tener graves problemas, porque entonces no vamos a poder combatir a la enfermedad. Bueno, aquí comentan que Alberto Coronel, si el 1 de junio regresamos a la escuela, pero al parecer solo será para cerrar el ciclo escolar. Ricardo Gómez, saludos a mi buen amigo Luis Álvaro, un abrazo. Ricardo, saludos. Marisela comenta que acaba de escuchar la noticia en TV Fórmula de José Cárdenas que la UNAM reingresa clases y evaluaciones hasta el mes de agosto. Bueno, como vemos, hay diferentes opiniones porque no tenemos clara las posiciones. Porque el presidente de la República fue tajante, dijo que el 1 de junio reiniciamos clases. Pero bueno, lo que estamos platicando, estamos comentando que mientras no se haga un análisis y no se combata la enfermedad de manera frontal, no podemos tener claro la forma de hacerlo. Va a seguir contaminándose la gente y va a haber muchas muertes más. Sin hacer estudios, la OMS ya fue clara que los estudios centinela pues no son suficientes. Tiene que llevarse un análisis en cada uno de los individuos y de esa manera poder descartar qué personas son las que ya tuvieron y que fueron asintomáticos y ya pueden empezar a trabajar, qué personas no han sido contaminadas y qué personas están contaminadas, aunque sean asintomáticos o estén graves. Y de esa manera poder separarlos, pero a todos. Eso ya lo están haciendo en algunos países. Mientras no hagamos eso, pues difícilmente vamos a poderlo enfrentar. Y bueno, pues hay cosas muy especiales que se han comentado y que son muy claras. México ha sido un país que no ha tenido los niveles de contagio de otros países, como está pasando ahorita en el Reino Unido, que ya rebasó a Italia, ya rebasó a Francia, ya rebasó a España, como está pasando en Nueva York, que son tierras muy frías, en China, que son tierras muy frías, están dentro del meridiano de Filadelfia, son tierras muy frías.
México, afortunadamente, una de las teorías, porque tampoco se puede hablar de fake news, porque tampoco conocen realmente las posibilidades del virus. Una de las teorías que por el clima de México que ha rebasado los 25 grados, 26 grados, ha habido un mínimo del contagio, es una de las teorías. Que el calor, como otras enfermedades, ha logrado atenuar el índice de contagio y de la sobrevivencia del virus en las diferentes partes. Bueno, eso no implica que dejamos de tener los cuidados correspondientes. Pero bueno, es algo que ha sido inclusive también evidente, que no ha logrado tener esos márgenes, esos niveles de contagio que otros países. Yo creo que el gobierno mexicano está obligado a respetar el derecho a la salud, que no ha cumplido cabalmente. No ha llevado programas ni proyectos a fin de disminuir el riesgo. Tampoco ha enfrentado a la enfermedad de manera eficaz y eficiente. Yo soy Luis Álvaro Hernández, para Vivoreando la Noticia. ¿Y usted qué opina? Abramos debate. Recuerden que tenemos el canal de YouTube, igual, Vivoreando la Noticia. Compartan este programa, abramos debate. La información es libre. Otra de las cosas que no quisiera dejar pasar, que también una de las cuestiones del derecho a la salud es tener derecho a la información y a la atención oportuna. Desgraciadamente, lo que pasó en las Américas, si bien no es una enfermedad inexistente, también los familiares tienen derecho a una información continua y constante. Tienen derecho también a una atención. Y la verdad de las cosas es que el hospital estaba vacío. Eso es una realidad que debemos de subrayar y que debe de ser materia de crítica. ¿Usted qué opina? Sintonícenos todos los días a las 9 de la noche.